¿Quieres escribir un guión para tu primer cortometraje, pero no lo logras o tus documentos se ven así? No lo hagas, Lupita. No. Con mayúsculas. No. Es momento de que aprendas un poco más sobre los formatos para crear contenido audiovisual y así puedas profesionalizar un poco más tu trabajo. Así que ven, acompáñame, te voy a enseñar cómo hacerlo. Auto Record Productions. Hola Recorders, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro episodio más de Auto Record Productions. El día de hoy, como ya se los mencionaba, vamos a hablar sobre cómo crear guiones profesionales, ya sea que estés trabajando en una película, en un cortometraje, en la televisión o tal vez en algún promocional de marketing, sea para lo que sea que tú estés realizando este cortometraje. Créeme que siempre tener un buen guión y un guión estructurado va a ser la clave para el éxito de tus productos audiovisuales. Así que no vamos a esperar más, comencemos. Y antes de cualquier cosa tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo de nuestro proyecto audiovisual, porque claramente no va a ser lo mismo que tratemos de contar una historia súper emocionante, a que tal vez queramos nosotros educar a nuestros alumnos sobre lo que vamos a estar realizando durante las clases, o por ejemplo que estemos vendiendo un servicio o un producto. Así que es muy importante que tengamos claro el objetivo, porque esto nos va a ayudar a definir también la estructura que vamos a estar utilizando dentro de nuestro video y por ende dentro de nuestros guiones. Así que no lo olviden, el objetivo va primero. Ya una vez que sepan qué es lo que quieren hacer, entonces ya podemos empezar a escribir el guión. No podemos empezar a escribir el guión si no sabemos para dónde vamos, porque bueno, generalmente eso es una fórmula para el desastre. Ahora sí, vamos a hablar sobre la estructura. Y en este caso vamos a basarnos en una estructura muy sencilla, que es la estructura de 3 actos, que también está basada en la estructura aristotélica, donde básicamente tenemos una introducción, un desarrollo y un desenlace. Y en medio de cada uno de estos tenemos la introducción, después vendría lo que sería nuestro plot point, que básicamente es el conflicto que va a haber en la trama, después viene el desarrollo, y aquí viene el clímax de la historia, digamos la parte de mayor intensidad, y finalmente vamos a tener el desenlace de la historia. En la introducción básicamente son ese momento donde nosotros vamos a marcar las bases de nuestra historia y como el mundo conocido que vamos a estar mostrando. Después precisamente viene el plot point. ¿Qué es el plot point? Es ese conflicto que va a cambiar al 100% la vida de nuestro protagonista, o sea lo que sea que estemos mostrando en nuestro contenido audiovisual. Después viene todo el desarrollo, que es el cuerpo de la historia, cómo es que este plot point va a afectar a la vida anterior del protagonista en adelante, y después de eso tenemos el clímax, que ya es como el punto de mayor auge de la historia, donde tenemos tal vez el conflicto en su máximo esplendor y donde definitivamente nuestro protagonista va a mostrar todas las habilidades que ha desarrollado a través de esta aventura. Y finalmente, cuando ya este nudo se empieza a resolver, viene el desenlace, donde se nos muestra pues cómo es la vida de nuestro protagonista después de todo este camino. Si quisiéramos verlo un poquito más a profundidad, también podríamos hablar del camino del héroe, que ahí son pues muchos más pasos, ¿no?, que solamente estos 3 actos. Pero de forma general podríamos verlo con esta estructura, la verdad, bastante sencilla y que le va a dar forma a todo lo que nosotros querramos contar, ya sea un cortometraje, ya sea una película, o incluso cuando nosotros estemos hablando de marketing, va a ser importante, aunque sea de un modo micro, que tratemos de integrar estos elementos. Y sobre todo ahorita vamos a hablar un poco del conflicto y cómo el conflicto es muy importante para que todas nuestras narrativas funcionen. También si estamos escribiendo cualquier tipo de cortometraje, es ideal que utilicemos una cierta estructura que sea un poco diferente. Claro que yo ya les hablé de los 3 actos, pero definitivamente cuando nosotros utilizamos algo un poco diferente sin que se pierda la esencia de esa estructura, entonces podemos crear algo muy interesante, como es el caso de la película de Inception. Los que ya lo hayan visto, pues bueno, me entenderán bastante bien a qué es lo que me refiero. O estas películas que en general empiezan con el final y entonces se desarrolla la historia, y cuando empiezas con esa parte dices, wow, no puede ser, ¿no? O la parte del clímax de la película también.
Un ejemplo de esto en la parte promocional y algo que me pareció fascinante fue de este increíble TikToker que ahorita se está volviendo muy famoso, que es Ibarreche, que básicamente acaba de realizar hace como un mes un TikTok sobre computadoras donde básicamente está hablando con otras personas que son él mismo y está describiendo por qué sí o no debería de comprar una computadora, y resulta que el final del video se une con el inicio del video porque estaba pensando cómo crear la historia y cómo poder desarrollar un guión que hiciese que la gente quisiese comprar estas computadoras. Y miren, el video dura como 1 minuto y medio y la verdad es que yo me lo eché por completo porque la narrativa era diferente y estaba muy bien estructurada, y bueno, también este chavo tiene un carisma impresionante para comunicar, entonces traten de utilizar estructuras diferentes para contar sus historias, siempre y cuando sea beneficioso, pues la verdad es que les va a ir muy bien. Solo sépanlo utilizar, tampoco hay que exagerar ni empezar a hacer cosas demasiado alocadas que no se comprendan. Siempre hay que tratar nada más de que el mensaje y el objetivo se cumplan. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que ustedes pueden utilizar? Hay dos muy buenas. La primera es Final Draft y la segunda es CellText. La verdad es que las dos son muy sencillas de utilizar. De hecho, ahí te viene para poder poner los encabezados de cada una de las escenas o también los diálogos, o para poner las descripciones. Simplemente con un clic ya te va a poner el formato ideal para cualquiera de estos tipos de texto, de transiciones también. Entonces las recomiendo mucho, yo las he llegado a utilizar bastantes veces, sobre todo cuando tienes un poco más de pereza, vamos a ser sinceros, de tener que estructurar cada una dentro de un Word. Es una herramienta, la verdad, bastante útil, y además tienen la versión gratuita y una versión de paga, ya si quieres, digamos, profesionalizarlo un poquito más y también quitarle marcas de agua, etcétera. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Me parece que uno de ellos está hecho con CellText y el otro no, pero para que veamos un poquito de cómo es este formato y cómo puedes tú estructurar tus guiones para que sea muy fácil encontrar la información. Y también pues después veremos otra vez, regresando un poco a la estructura narrativa y lo que yo les había mencionado de por qué el conflicto es importante. Excelente, pues ya me encuentro yo grabando aquí en mi computadora y básicamente lo que estamos viendo aquí es un cortometraje que escribí para un concurso, una historia chilanga, me parece que se llamaba el concurso, y la verdad es que este guión fue muy express, lo escribí hace 3 años, pero bueno, vamos a ver un poquito la estructura, ¿no? Acá tenemos el título como tal, y pues bueno, esto que tenemos aquí básicamente digamos que es el encabezado de nuestra escena. Acá lo más importante es especificar el espacio donde se va a realizar y si va a ser en el día o en la noche, y sobre todo el espacio acá es importante, interior o exterior. ¿Para qué? Para conocer un poco la logística de la grabación, ¿no? Acá podemos describir un poco pues lo que está sucediendo. Acá todavía no es el fade in, está todo en pantalla negro, y justamente aquí aparecen las transiciones. Generalmente aquí se puede poner fade in, fade out, se puede poner también corte A, ¿no? Incluso hay un tipo de transiciones que son rush, entonces también podemos escribirlas acá, y básicamente esto ya es el desarrollo tal cual del guión. Acá podemos ver también los diálogos, cómo están estructurados, y aquí entre paréntesis pues digamos estas acotaciones que se van a ir marcando dentro de nuestro guión, y el diálogo como tal, ¿sí? También acá tenemos algunos otros indicadores, ¿no? Como el off-screen, ¿no? O la continuación de, ¿no? Esto básicamente es ya un poquito más adentrándonos al formato y las formas de cómo se abrevia, ¿no? Algo dentro de un guión audiovisual. Les recomiendo que estudien un poco al respecto de esto. Es importante, la verdad, sí, para poder saber cómo lo vamos a grabar. Por ejemplo, un off-screen, pues sabemos que va a estar fuera de la cámara, pero que realmente ese diálogo se va a estar escuchando, entonces ya sabes que no tienes que estar grabando al personaje en ese momento, ¿no? Básicamente este es un ejemplo. Acá también esto es muy importante, si necesitas improvisar, hazlo. Aquí tenía yo una escena que estaban, digamos, divididas la pantalla en dos personajes, y acá tenemos a Pablo y acá tenemos a Carlos, ¿no? Entonces básicamente acá lo que yo hice fue hacer un split de la pantalla, ¿no? Dividirla en dos,
Y acá tenemos los dos diálogos que están sucediendo casi de forma simultánea, más bien los mensajes de texto, ¿no? Que puede ser un poquito complicado saber cómo escribir esto. Pues bueno, aquí tal cual fue lo que hice, ¿sí? Y básicamente esto es a gran escala pues lo que es. Por ejemplo, acá las secuencias de montaje son una serie de imágenes que se van a estar mostrando y generalmente vienen acompañadas de música. A mí me gusta marcarlas bastante bien dentro del guión, cuando es el inicio de la secuencia y el fin de la secuencia, para que a la hora de hacer la edición sea un poco más sencillo saber, ok, aquí tengo que meter esta canción y tiene que durar todo el tiempo que duró esta parte de la grabación. Tal vez tenga que acortar la música, tal vez tenga que hacer modificaciones, o tal vez tenga que quitar alguna que otra escena o acortarla. Esto, la verdad, es, como ya digo, pues un poquito de la creatividad y la parte artística que viene ya después cuando estamos realizando estas grabaciones. ¿Sí? Este es uno de los guiones que les quería mostrar, y ahora vamos a pasar al siguiente, que este fue otro que realicé. Este fue para un video musical, y si se dan cuenta, pues bueno, aquí está especificado, ¿no? Los tiempos en los que iba a aparecer cada una de las partes. Básicamente espero poder dejarles algunos de los clips de este video musical, ¿no? Por ejemplo, acá, en un bar lujoso con una luz tenue y cálida, un vaso aún tiene un poco de whisky. En el lugar hay muchas personas, pero nadie que destaque. Hay varias botellas y vasos en la mesa. Corte A, y ahora estamos en el exterior. Básicamente todo este video musical estaba muy basado en una secuencia de montaje, pero pues sí teníamos algunas variaciones, ¿no? De hecho, hay otro video que también realicé para este cantante, Diego Denver, el cual es una adaptación de la canción de Montaner de Cada Día. Ese sí lo pueden encontrar dentro de nuestra página de Outer Record Productions. Si gustan verlo, la verdad es que creo que fue una muy buena producción, y nosotros nos encargamos de la parte de la realización del guión y estar pues especificando algunos de los elementos que iban a tener que tener dentro de la producción. Generalmente cada una de estas cosas que tenemos acá, por ejemplo, si hay una mesa de cristal, se van marcando con diferentes colores cada uno de los elementos, cada uno de los personajes, para poder así tener un control mucho mejor de lo que es el guión, ¿sí? Esto ya es un poco más avanzado, pero les recomendaría que empiecen a indagar un poco más, sí, sobre el lenguaje que se utiliza dentro de los guiones cinematográficos, para que ustedes puedan tener realmente trabajos mucho más profesionales, ¿sí? Ojalá y les pueda dejar por aquí abajo, yo creo que se los voy a dejar el video de cada día, y muy probablemente les voy a dejar también el guión de cada día, para que ustedes puedan hacer la comparación de lo que se escribió y de lo que ya al final se mostró en pantalla. Y como ya lo pudimos ver en estos guiones, pues definitivamente los diálogos son importantes, pero no lo es todo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el video de Muchacha, en el cual casi no se habla. De hecho, casi todo es pura descripción. Y aunque realmente los guiones cinematográficos y de cortometraje, pues se procura no hacer tanto detalle con algunas cosas, porque no es literatura, y evidentemente si a veces hacemos un poco de poesía dentro del escrito, pues en realidad puede ser un poco de paja, que sea un poquito más complicada de diseccionar a la hora de que estemos buscando todos los elementos para poder realizar la producción ya del guión. Pero definitivamente no podemos solamente quedarnos en los diálogos. Sí hay cosas que son muy importantes, y por ejemplo hay películas donde hay elementos que deben de ser esenciales, que estén ahí sí o sí, porque si no la historia ya no funciona igual, y es muy importante hacer esas descripciones de formas adecuadas. Del mismo modo, también cuando estamos haciendo un video de marketing, eso nos ayuda mucho a definir el estilo del video, que si hay una ventana, que si no hay una ventana, que si está oscuro, que si está vacío, que lo que sea que ustedes quieran poner dentro de una habitación, o si va a ser en el exterior. Todo eso define muchísimas cosas de cómo va a ser percibido ese promocional. Entonces piensen muy bien, y no se olviden de hacer las descripciones de sus escenarios, de sus personajes, o de lo que sea necesario y relevante para contar su historia o su narrativa.
Otra cosa que es muy importante es que a la hora de que nosotros estemos realizando, por ejemplo, promocionales, es que no nos quedemos solamente en mostrar el producto. Ah, mira, esto es una Coca-Cola y la Coca-Cola es esto y esto y esto. Esto también tiene que ver mucho con el mensaje y el objetivo que ya hablábamos desde el inicio. Si nuestro objetivo en realidad es transmitir la felicidad que hay dentro de la Coca-Cola, entonces no podemos enfocarnos en mostrar nada más la Coca-Cola y ya hacer la Coca-Cola y cómpramela por favor. No, de hecho, tanto Coca-Cola como Pepsi han logrado varios promocionales que son muy atractivos precisamente porque cuentan historias. Y es que no debemos de olvidar que los seres humanos somos seres que se relacionan a través de historias y de narrativas y nos gusta conocer las historias de otras personas porque nos motivan, porque nos ayudan a tomar nuestras propias decisiones. Así que la próxima vez que escribas, si te va a tocar en realidad un promocional o algo relacionado con el marketing, toma mucho esto en cuenta, ¿sí? No solamente lo muestres así como mira, esto es, sino que hay que desarrollarlo un poquito más. Y eso también lo podemos ver dentro de los cortometrajes. Muchas veces tenemos diálogos explicativos de, ah, mira, y así es como funciona este universo, y si le haces así, entonces se va a abrir una compuerta interdimensional donde van a aparecer miles de superhéroes. Tal vez se puede desarrollar de otra manera que no sea tan explicativa, pero que de cualquier manera se deje bien entendido entre los espectadores cómo es que funciona ese mundo en particular o esa historia en particular o hacia dónde se está moviendo, ¿sí? Pero siempre es bien importante no quedarse en lo más superficial, sobre todo si queremos crear un mensaje un poco más profundo o un poco más complejo si lo queremos ver de esa manera. Y pues bueno, vamos a hablar finalmente del conflicto que definitivamente es fundamental para que se pueda mover nuestra historia. Y ese conflicto que aparece en el plot de nuestra historia, ese es el que va a generar que todas las cosas empiecen a moverse. Si no tenemos un conflicto sólido, entonces la historia se va a sentir un poco forzada. Por eso es tan importante que cuando establezcamos nuestro objetivo, de la mano venga el conflicto para que podamos llegar a ese objetivo. Si el conflicto no nos insta a llegar a ese objetivo, entonces también se va a sentir como que estamos tratando de llegar a ese objetivo a la fuerza, como que ahí se tenía que llegar y pues ni modo, por puro capricho del guionista llegamos hasta allá, pero el conflicto como que no tenía mucho que ver con eso. Entonces es bien importante que el conflicto esté bien definido, porque si no, nuestro cortometraje, nuestro promocional, nuestra película se va a sentir un poco extraña y definitivamente no es lo que queremos. Queremos que la gente conecte y si la gente no conecta, perdimos. En conclusión, sabemos que los guiones son muy importantes y tener uno sólido para una buena producción audiovisual es indispensable. Dentro de algunas de las cosas que tenemos que hacer, pues es tratar de mantener una buena estructura tanto en formato como en narrativa, es decir, estos 3 actos, donde definitivamente no podemos olvidarnos del conflicto y eso nos lleva a los objetivos. Si nuestros objetivos no están bien definidos, por ende nuestro conflicto no va a estar bien definido y aunque tengamos los 3 actos, la historia se va a sentir como que está yendo para todas partes y si a eso le sumamos que no tenemos una buena estructura en cuestión formato, bueno, va a ser un desastre. Hay otras cosas que podemos utilizar también como recursos, como ya les mencionaba, podemos modificar un poquito estas estructuras para hacer diferente estos 3 actos, moverlos tal vez uno al inicio y otro al final. Lo importante es llegar al objetivo. Si no llegamos al objetivo, entonces podemos dar por perdida nuestra tarea y todo el trabajo que realizamos no valió la pena. Así que asegúrense de que todos sus trabajos empiecen por un objetivo y de ahí empiezan a planificar. Sin la planificación, los proyectos y sobre todo los proyectos grandes, ya cuando estamos hablando a nivel películas, créanme que no van a funcionar. Entonces, ya lo saben, hay que estructurar todo de una forma adecuada para que no tengamos ningún inconveniente a la hora de realizar nuestra producción y que definitivamente nuestra historia pueda conectar con las personas. No olviden suscribirse y también darle a el botón de me gusta y definitivamente si te quedaste con cualquier duda o nosotros podemos compartirte cualquier tip o algo por el estilo, ponlo acá en la caja de comentarios y nosotros vamos a tratar de contestarte lo antes posible. Mi nombre es Pablo Martínez y fue
un gustazo volver a estar con ustedes acá en otro episodio de Auto Record Productions. Nos vemos hasta la próxima, Recorders.